el ministro de Hacienda. Lo habíamos anunciado, ahora lo presentamos. Mario Marcel, ministro de Hacienda. Gracias por estar aquí, ministro. Buenos días. Buenas tardes. Buenas tardes ya. Sí, pues. Bueno, usted, si bien es un ministro meramente, o no solamente técnico, pero sí está enfocado en cosas muy técnicas y a veces difícil comprensión para la ciudadanía en general, usted forma parte del gabinete político, del comité político, como los ministros de Hacienda hace mucho tiempo. Es ineludible preguntarle si esta, a su juicio, es la semana más difícil, la crisis más aguda que vivió el gobierno desde que está en la moneda desde marzo. Bueno, ha sido sin duda una semana difícil. Ha sido una semana difícil fundamentalmente desde el ángulo político. Obviamente se ha generado mucho ruido y mucho debate en torno al tema de los indultos. Está también el tema del nombramiento fiscal nacional. Pero tenemos que acordarnos de que la idea principal detrás de la incorporación de los ministros de Hacienda al comité político, cosa que ya viene, creo que desde la época del presidente Lagos, tiene que ver con incorporar los temas económicos al comité político más que a la inversa. Pero usted no solamente hace presentaciones en ese comité todas las semanas, sino que da su mirada política desde su asiento, pero da la mirada política también, ¿no? Sí, dentro de las capacidades que uno tiene, obviamente mi especialidad es distinta. Entonces, pero lleva años usted en los gobiernos, desde, no sé, tiene una experiencia como pocos. Sí, digamos en el funcionamiento del Estado más que en la política. Sí, sin duda. Ahora, bien, se puede leer desde afuera, al menos que es bien complejo porque el presidente ha tenido que prescindir de los servicios, de la asesoría de uno de sus hombres más cercanos desde la universidad. Por lo tanto, esas son cosas quizás casi tan complejas cuando tuvo que prescindir de Isquia Siches. ¿Usted compara los dos hechos? Sí, bueno, hay muchas historias, ¿cierto?, personales detrás. A Matías, bueno, yo lo conocí en realidad cuando me incorporé al equipo de gobierno. Es una persona que trabajó muy cerca de nosotros durante el periodo previo a la instalación del gobierno y por supuesto después. Así que, bueno, siempre es doloroso que haya tenido que alejarse en estas circunstancias. Pero en las decisiones de gobierno, digamos, lo que habla son las instituciones. Uno tiene que cuidar las instituciones y muchas veces eso significa sacrificios personales. Quizás el momento más complejo de este gobierno fue el del 4 de septiembre, el día que ganó el rechazo, porque el gobierno se había involucrado de alguna manera en una de las opciones y es la que perdió. Pero la diferencia con esta crisis es que esta es una crisis autoinfligida, es a partir de una decisión y de una facultad privativa del presidente de la República, que emanó una crisis que ha tenido varias aristas. Por eso le pregunto si esta es la más difícil, incluso más que la del 4 de septiembre. O sea, bueno, ha habido momentos difíciles también del lado económico. En fin, yo creo que uno está para los momentos difíciles y para los momentos positivos. En lo último, en el análisis más político, de lo que concierne usted como miembro del comité político, ¿está cerrada la puerta a más indultos? Porque hay parte de los grupos que apoyan al gobierno, en la Pro Dignidad particularmente, que estiman que hay que seguir o que hay espacio para continuar con indultos a personas que están detenidas o incluso condenadas desde el estallido social en adelante. O sea, no me corresponde a mí resolverlo. Lo que sí hemos visto que tanto la ministra del Interior como la ministra secretaria general de Gobierno lo han señalado, así que no tengo mucho que agregar a eso. Entremos a temas más propios de su cartera, que no son pocas, son bastantes. Son bastantes y todos muy profundos, muy técnicamente complejos y de muchos efectos para la gente, para la ciudadanía, no solamente técnicos. Vamos, por ejemplo, a esto de la reforma de pensiones. Y en este contexto, la ministra Janet Jara ha dicho que hay que armar quizás una mesa o un acuerdo nacional muy grande. Pero como están las relaciones, como escuchamos al senador Macaya, es de los momentos más difíciles con la oposición. ¿Está el espacio para generar una mesa amplia en reforma de las pensiones, por ejemplo? Bueno, yo creo que uno en primer lugar tiene que distinguir los ámbitos de las cosas, y sobre todo tener en cuenta de que detrás de la reforma previsional no es simplemente un proyecto del gobierno, lo que hay es una aspiración de la ciudadanía. Y la ciudadanía espera que le resuelvan los problemas o que se reformen cosas que no están funcionando bien.
Claro, para buscar acuerdos hay dos vías posibles, ¿cierto? Una es seguir el proceso legislativo, que por lo demás siempre va generando mejoras, ajustes en los proyectos de ley, y lo otro es tratar de buscar acuerdos más amplios, ¿cierto? Como lo que señalaba la ministra. Lo que nosotros hemos visto es que particularmente en la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados ha habido muchas señales en el sentido de buscar demorar la discusión, ¿eh? Y quizás eso tiene que ver con, no sé, dificultades para poder resolver o llegar a acuerdos en esa instancia. Si eso, digamos, si ayuda a tener una discusión más amplia, paralela a lo que es el proceso legislativo, bueno, hay que probar todo lo que pueda ayudar. Pero afecta, en estas cosas más técnicas, ¿cuánto afectan las relaciones de las oposiciones, los gobiernos y el ánimo político para llegar a acuerdos más técnicos, que es lo que a usted le concierne más? Claro, bueno, cuando hay momentos de tensión política, eso afecta a todos los ámbitos. Yo recuerdo, por ejemplo, después del plebiscito del 4 de septiembre, tuvimos un par de semanas complejas en términos de la dinámica del trabajo legislativo, pero luego cada cosa fue tomando su cauce, ¿eh? En el caso de la reforma tributaria, por ejemplo, claro, tuvimos un periodo en que hubo un cierto impasse de cómo se seguía la discusión, pero después ya se fue enrielando por el cauce legislativo propiamente tal. Ya que estamos hablando de la reforma de las pensiones, usted esta semana estuvo hablando sobre un tema que está en parte de las indicaciones que ustedes han hecho y tiene que ver con el autopréstamo. Y usted hizo una mención que fue tomada bien dura, que dijo que puede ser un autoengaño más que un autopréstamo. Primero, ¿a qué se refiere? Y segundo, ¿qué le parecen las declaraciones de la presidenta de la Comisión de Constitución de la Cámara, Carol Cariola, que dice que es una contradicción lo que usted está diciendo, porque el gobierno ha presentado indicaciones en ese sentido? ¿Por qué no nos explica un poco más? Claro, o sea, autopréstamo, de las cuentas individuales que cada persona tiene. Claro, o sea, lo que la diputada Cariola contrasta es lo que está en materia de autopréstamo en el proyecto de reforma previsional. Sí. Versus las mociones parlamentarias que se presentaron en la Comisión de Constitución, que por ser la Comisión de Constitución son mociones que se presentaron como reformas constitucionales para aplicar un mecanismo que tiene el mismo título, pero que tiene características muy diferentes. Yeah. O sea, las propuestas de la así llamada autopréstamo en la Comisión de Constitución son propuestas de volúmenes de autopréstamo de enormes magnitudes. Hasta el 100%, entiendo. Claro, o sea, hasta el 100%. Ahí hubo una discusión sobre si la gente podía pedir menos del 100%, pero la experiencia que hemos tenido hasta ahora es que cuando ha habido retiro, las personas retiran lo máximo que pueden y por lo tanto, ¿por qué no podrían hacer lo mismo con un autopréstamo? Claro, no podía decir no porque hay que devolverlo. Pero el problema es que las dos mociones, o las tres mociones que están en la Comisión de Constitución, tienen mecanismos extraordinariamente difusos para efectuar esa devolución. Yeah. Por ejemplo, el proyecto, la moción presentada por la diputada Giles y otros diputadas y diputados, contempla el autopréstamo de hasta 100% de los fondos, incluso cuando la persona está jubilada con un retiro programado. Yeah. Entonces, por ejemplo, un pensionado, ¿cierto?, no está obligado, o sea, no tiene una cotización regular como tiene el trabajador activo, por ejemplo. Entonces, se le da 5 años de gracia y después un mecanismo que no se sabe realmente cómo puede operar. Más encima es un mecanismo que varía de una persona a otra, porque se le hace una especie de prorrateo. O sea, o bien no se devuelve porque no hay manera de hacerlo, o bien se transforma en un incentivo a la informalidad. O sea, una persona que ha retirado todos sus fondos y le quedaban 10 años para jubilarse, por ejemplo, lo que le va a convenir es no trabajar como asalariado, trabajar sin contrato, porque si tiene un contrato va a tener que ir devolviendo los fondos. Claro. Entonces, y en términos de magnitudes, son magnitudes gigantescas, o sea... ¿Y eso afecta a su juicio el mercado de capitales y eventualmente, más que eventualmente, y directamente a, por ejemplo, el mercado crediticio, crédito hipotecario, y se encarece para las personas? Claro, o sea, un retiro como el propuesto en una de las mociones, el retiro de 100%, básicamente destruye el mercado de capitales y, en fin, en la economía desaparece el crédito hipotecario.
O sea, es más que los 3 retiros que se realizaron juntos. Es más del 50% del producto. O sea, no hay ninguna manera en que eso no provoque un colapso en el sistema financiero. Porque tengamos claro una cosa, cuando hablamos de autopréstamo, la plata igual tiene que salir de alguna parte, ¿cierto? Entonces, o bien la AFP liquida sus activos, ¿cierto? Igual como lo hizo con los retiros, o bien toma un préstamo, pero las AFP no pueden tomar préstamos, están muy restringidas en ese sentido por la ley. Entonces no hay ninguna vía por la cual se puedan acomodar cosas de esas magnitudes. Pero sobre todo en la referencia al autoengaño es porque en el fondo estamos diciendo que vamos a tomar un préstamo, pero no hay ninguna manera práctica a través de la cual se pueda garantizar la devolución. Pero usted se cierra que en un futuro exista una opción, aunque sea más restringida y más acotada, del autopréstamo, de que las personas puedan utilizar en determinadas condiciones parte de lo que tienen y devolverlo, de lo que tienen ahorrado en sus cuentas personales. Bueno, eso es lo que está incluido en el proyecto de reforma previsional, que lo tienen otros países con regímenes parecidos a los nuestros. ¿Cuáles serían los límites a grandes rasgos? ¿Qué porcentaje? ¿Por cuánto tiempo? Claro, ahí se contempla un autopréstamo por hasta 5% de los fondos, con un límite absoluto que es del orden del $1.000.000 y se establece una devolución a través de un aumento de 2 puntos porcentuales en la tasa de cotización hasta que se devuelve la totalidad. Pero la lógica de eso es algo que uno hace eventualmente en algún momento de la vida en que tiene una necesidad. No es una operación masiva y simultánea de todos los afiliados. Déjeme un paréntesis de lo que viene y lo que usted mencionó recién. ¿Usted estima que la realidad de hoy de los créditos hipotecarios, fundamentalmente, los créditos en general, las tasas en general, tienen relación con los retiros de entonces, en pleno crisis pandémica que tuvimos? O sea, lo que estamos viendo de dificultad de acceso a los créditos, ¿hay una relación directa y es consecuencia de los retiros? Por supuesto, no hay ninguna duda. O sea, los retiros lo que hicieron fue obligar a las AFP a liquidar una cantidad muy importante de activos, especialmente de renta fija, lo que hizo acortarse la duración de los activos en sus carteras y por lo tanto del lado de los bancos, ¿cierto?, que son los que colocan esa deuda con las AFP, también, ¿cierto?, la duración de su financiamiento también se acortó. Entonces eso hizo prácticamente desaparecer el crédito hipotecario a 30 años, se volvió a los 20 años que teníamos hace unos años, ahora ha ido algo reviviendo, pero las tasas de interés subieron de manera muy significativa, más que lo que correspondía simplemente por el aumento de la tasa política monetaria, que es una tasa de muy corto plazo, y eso ha permanecido hasta el día de hoy. Entonces, lo que ocurre es que cuando empeoran de esa manera las condiciones del crédito hipotecario, no es solamente que el crédito hipotecario sea más caro, sino que además se requiere una renta más alta para poder acceder al crédito. Se requiere poner un pie más alto para tener un crédito hipotecario. Se dificulta el acceso a la casa propia. Por todos lados. Ministro, de respecto de inflación, vimos que se cerró un 0,3 en diciembre, 12,8 para el año 2022, el más alto en 2 décadas. ¿Cómo ve usted el 2023, que tiene harta experiencia desde que estuvo en el Banco Central? Lo que dice el IPOM, el Banco Central, difiere un poco del mercado o de los expertos. ¿A cuánto podría llegar la inflación del próximo año, según su estimación? Sí. Bueno, tenemos que tener claro, ¿cierto?, de que este aumento de la inflación fue bien rápido. O sea, la inflación empezó a subir por ahí por junio, julio del 2021, pero escaló rápidamente en el curso del 2022 por la acumulación de todas estas presiones al alza. Por un lado, ¿cierto?, estaba una demanda y un consumo creciendo muy fuertemente, una economía sobrecalentada. Mucha plata disponible. Claro. Pero por otro lado también teníamos el aumento de los precios de materias primas y especialmente de alimentos y de combustibles, producto de la invasión de Rusia a Ucrania. Tuvimos un aumento del dólar muy importante, por lo menos hasta julio, agosto de este año. Entonces todos esos factores presionó al alza. Contribuyeron a presionar la inflación al alza. Lo que ahora estamos viendo es que esos factores se están moviendo en la dirección opuesta. En primer lugar, el ajuste en la economía está teniendo lugar, el consumo
ha venido cayendo durante varios meses. Por otra parte, los precios de las materias primas están prácticamente, varios de ellos ya de vuelta a donde estaban hace un año atrás. Y el tipo de cambio también, o el dólar también está más o menos donde estaba antes de la guerra en Ucrania. Entonces, eso va a ir contribuyendo a bajar la inflación. Un buen ejemplo es que ya hemos tenido varias semanas seguidas de baja de precios de los combustibles, de las bencinas, del petróleo diésel. Y va a seguir ocurriendo. Nosotros ya más o menos calculamos que hacia mediados de febrero ya vamos a haber acumulado una baja de 100 pesos en el litro de benzina 93 octanos. ¿Y podemos ser optimistas a llegar a ese soñado 3% de inflación cuando la inflación no era tema en Chile? ¿Y llegar en el mediano plazo, el 2023, o es mucho pedir? O sea, las proyecciones para el 2023 que nosotros compartimos son terminar este año con una inflación del orden del 4%, entre 4 y 5%. Ya en el segundo trimestre deberíamos tener ya inflación de un dígito en lugar de los 2 dígitos que hemos tenido hasta ahora. La interanual. Claro, en 12 meses. Y en la primera mitad del 2024 ya deberíamos estar de vuelta en el 3%. Una buena cosa. Quiero meterme en las ayudas, el tiempo que nos queda. Las ayudas que plantea el gobierno, 2.000 millones de dólares, para ponerla en dimensión, y son varias medidas de ellas. ¿Cuál le parece a usted, qué es lo que persiguen detrás? ¿Cuál es el concepto que está detrás? ¿Qué foco tienen cuando usted diseña estas políticas? Sí, bueno, en primer lugar, lo que hablábamos recién respecto de cómo se va a ir moviendo la economía durante el 2023 es bien importante, porque a nosotros nos queda todavía un trimestre que va a ser un poco más complicado, que va a ser el primer trimestre de este año. Todavía vamos a tener alguna baja adicional de la actividad y la inflación todavía en 2 dígitos. Ya el segundo trimestre ya esa situación va a mejorar. Y estas medidas en buena medida, valga la redundancia, están orientadas a compensar a las personas que más han sufrido por el aumento de la inflación. Tiene foco en los sectores más vulnerables. Exactamente, y después también asegurarse de que esos sectores no queden rezagados en la recuperación que venga después. Entonces, yo diría las 3 medidas que cuantitativamente son más importantes, que son la duplicación del bono marzo, es una inyección de recursos directamente al bolsillo de las personas. Por otro lado, el aumento de la asignación familiar de 20% es el aumento más grande que vamos a haber tenido, yo creo que desde el 90 con seguridad. Y es un beneficio de carácter permanente, focalizado en los niños, niñas, adolescentes, donde además vamos a estar buscando llegar a 900.000 niños y niñas que por alguna razón no están recibiendo ese beneficio, teniendo el derecho a hacerlo. Y lo otro que es bien innovativo es el tema del bolsillo familiar electrónico. Quiero que me explique, ¿qué es este bolsillo familiar electrónico? ¿Cómo opera? A ver. El bolsillo familiar electrónico opera con la tarjeta de débito de la cuenta RUT. Perfecto. Que lo tienen más de 10 millones de personas en Chile. La cuenta RUT es el mecanismo principal a través del cual se transfieren ayudas monetarias a los hogares. Hoy día más del 80% de los distintos apoyos monetarios se hacen a cuentas bancarias, particularmente opera muy bien RUT. eso. Entonces ahora esa cuenta RUT va a tener, esa tarjeta va a tener como un bolsillo donde el Estado va a colocar recursos y por lo tanto que cuando la persona vaya a hacer su compra a un almacén, a un supermercado, va a pagar con la tarjeta, pero parte de la cuenta se va a pagar de ese bolsillo donde pone recursos del Estado y por lo tanto la cuenta que va a pagar la persona va a ser menor. O sea, el Estado va a ir poniendo una parte en cada una de esas compras. ¿Y por qué ese bolsillo aparte y no se le pone en la cuenta y se usa libremente como las ayudas, como suelen ser las ayudas? Claro, porque en este caso, pensemos, estamos hablando de 20%, ¿cierto? De aportar un 20% de la compra. Ese 20% es más o menos parecido a lo que ha sido el aumento en el precio de los alimentos, del costo de los alimentos en el último año. O sea, en el fondo es como si permitiéramos que las personas compraran hoy día a precios de hace un año atrás. Y también es muy similar al IVA, el IVA que es de 19%, es como devolver el IVA por la compra de alimentos y otros productos que afecta más a las familias más. Claro, muchos parlamentarios han estado planteando esto desde hace tiempo
Esta es una forma práctica de implementarlo. Y en la medida que nos vaya bien con este mecanismo, en el futuro vamos a poder usarlo para otras cosas. Por ejemplo, pensemos, todavía tenemos pendiente el tema de impuestos correctivos, impuestos saludables, ¿cierto? Siempre se habla de gravar con impuestos alimentos que son malos para la salud, pero uno quisiera al mismo tiempo, ¿cierto?, que pudiera subsidiar alimentos que son más sanos, frutas y verduras frescas, por ejemplo. Entonces, el día de mañana, en la medida que vaya generándose ya una práctica, una experiencia, con este mecanismo vamos a poder irlo aplicando a distintas cosas. Innovación, tecnología y aprovechar esta bancarización de Chile. Sí, y facilitarle las cosas a la gente. Ministro Marcel, muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros aquí en Estado Nacional. Que le vaya muy bien. Muchas gracias. Y ya